Ya. Gloria a Dios. Bien, le decía el tema de la enseñanza, lo que no plantó Dios. Amén. Y leímos en Mateo capítulo 15, versículos 12 al 14, donde nos dice: entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces, el tema es lo que no plantó Dios. Y vemos a Dios como el que está plantando una semilla, y pensando sobre esto, recordamos que Jesucristo en una oportunidad habló acerca de la semilla de trigo que fue y cayó, o cuando la estaban sembrando, o cuando la estaban esparciendo. Dice: una parte cayó en el camino, otra parte cayó entre espinos, otra parte cayó en pedregales, y una parte cayó en buena tierra. Jesús habló acerca de esa siembra que hace nuestro Padre Celestial, y la siembra o la semilla es su palabra. Ahora, vemos que el versículo nos dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Los encuentros entre los fariseos, los escribas, los saduceos, los ancianos con Jesús, esos encuentros estuvieron cargados de muchas emociones. Y entre esas emociones había la impresión cuando ellos veían los milagros, las señales, los prodigios que Jesús manifestaba. Pero también en esos encuentros existía la controversia de que Jesús hacía algo que quebrantaba la tradición de los ancianos, que quebrantaba las normas establecidas por los fariseos, que quebrantaba cosas que enseñaban los saduceos. Y cuando estas personas se encontraban con Jesús, le confrontaban. Y cuando decimos que sus encuentros eran cargados de emociones, la principal emoción que se manifestaba en ellos era la ira, era el enojo, era el querer agredir o arremeter en contra de Jesús. En una oportunidad Jesús está diciendo unas palabras y ellos comienzan, dice la Biblia, a acosarle para que él diga otras cosas, y comenzaron tal vez a estrecharlo y querían llevarlo a un lugar donde Jesús cayese por un precipicio. O sea, era tanto el enojo que querían matar a Jesús. Durante 3 años Jesucristo viene predicando un mensaje, viene trayendo una enseñanza que muchas veces está en contra de las normas ya establecidas por el judaísmo. Pero el gran detalle con esta enseñanza de Jesús es que no solamente Él está llevando un mensaje tal vez distinto al que ellos enseñaban, sino que Él está mostrando milagros, está mostrando señales, está mostrando prodigios, está haciendo liberaciones, está haciendo multiplicación de alimento. O sea, está haciendo unos milagros que son innegables para fariseos, para saduceos, para escribas, para ancianos, para el pueblo en general. Y todo esto hace que ellos vean en Jesús una persona que puede destruir sus principios. Jesús en muchas oportunidades hizo milagros los días sábados. Y para ellos el que Jesús obrase un milagro el día sábado era algo que les chocaba, porque ellos prácticamente adoraban, veneraban y se entregaban al día sábado. El sábado era inquebrantable. Por ahí hay algunos sabatistas de este tiempo que también quieren guardar el sábado,
Para esas personas, la palabra dice así: si ustedes van a guardar el sábado, tienen que guardar toda la ley, porque si quieren cumplir un punto de la ley y obviar los demás, están quebrantando la ley. Pero ellos dicen que ellos necesitan guardar el sábado porque Dios lo estableció. Ahora bien, cuando nosotros decimos lo que Dios nos plantó va a ser desarraigado, encontramos en nuestra sociedad que miles de religiones se están moviendo a nivel del mundo. En nuestra sociedad y en las sociedades de diferentes países, naciones, ellos tienen muchas religiones. Y Jesús dijo así: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Preste atención. Hablaba ayer con una señora y me dice: yo no necesito a Jesucristo para hablar con el Padre. Yo he ido directamente al Padre, porque ¿por qué voy a hablar con Jesús, que es más pequeño, pudiendo llegar al más grande? ¿Por qué voy a hablar con los obreros si yo puedo hablar directamente con el jefe? ¿Por qué voy a hablar con el encargado si yo conozco al dueño? Y la señora me lo dijo con tanta seguridad. Y yo le dije: si usted no va a Jesús, aunque usted diga que ha ido al Padre, usted nunca ha ido al Padre. Y usted nunca ha hablado con el Padre. Y usted nunca va a llegar al Padre. El único que la puede llevar al Padre se llama Jesucristo. Y sin Jesucristo, olvídese. Así usted me diga, entonces, no, Señor, disculpe, me dice: he muerto 3 veces, según ella, dijo así. 3 veces ha muerto, una vez que tuvo 5 minutos y otra vez 20 minutos. Y ella dice que sale y hay una luz y yo no sé qué. Y bueno, yo le dije: siempre como las películas, que siga la luz blanca al final del túnel. Le digo yo, pero en tono no burlón, sino porque ella me habla de la lucecita blanca. Entonces, la cuestión es que ella viene viviendo experiencias sobrenaturales desde niño. Y yo le dije: todas esas experiencias para mí son reales. Y yo creo que usted no me está mintiendo. Si alguien se ha materializado, se ha sentado a lo suyo y ha hablado con usted, yo lo creo. Si usted me dice que escucha voces, ella dice que trata de no ir al cementerio porque comienza a escuchar voces que le dicen: ayúdame, que yo no sé qué, que ayuda a mi familia, que ve donde fulano, y por eso ella trata de no ir al cementerio. Una señora ya de 50 y algo de años, calculo ahí cerca de los 60, contemporánea. Entonces, en esto que yo estoy tratando de presentar a Jesús como Señor, Dios y Salvador, como el único que le puede llevar a Dios, la señora comienza a hablar y hablar de su experiencia y su experiencia. Y en toda esa experiencia ella llegó a una conclusión: que ella tiene un propósito de vida. Escuchen, porque muchos de nosotros caminamos y llevamos la vida sin propósito. De hecho, aquí está uno que parece que no tuviese propósito más que servir a Dios donde esté. Ese es mi propósito. De las cosas materiales no siento tener propósito, o no presto mayor atención, pero sí hay un propósito en mí, que es servir al Señor. Mientras pueda, mientras Dios me dé vida, fuerza y salud, yo quiero servir al Señor. Pero escuchen lo que me dice ella. Cuando era joven, dice ella, no conocía su propósito de vida. Cuando tiene su primer hijo, todavía no lo entiende. En el segundo hijo y en el tercer hijo ya comprendió definitivamente que su propósito de vida es hacer de sus 3 hijos hombres de bien. Los 3 son varones. Y dice: yo quiero que ellos sean respetuosos, que ayuden al prójimo, que sean buenas personas, que no sean groseros. Y bueno, hacer de sus 3 hijos, ese es su propósito de vida. Para eso Dios la trajo aquí a la tierra, dice ella. Entonces yo le digo: mire, la Biblia dice que fuimos creados para alabanza y gloria de Dios. Su propósito principal en esta vida es tener una relación con Dios, es conocer a Dios y conocer el camino que le puede llevar a Dios. Y sigue hablando y hablando y hablando, total que ella fue la que llevó la conversación.
y entendí. Y yo lo único que hacía mientras ella hablaba, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, dame palabra, dame sabiduría. Y dame sabiduría, y oraba, pero que el Señor me diera una palabra, porque de verdad ella estaba metida en un mundo. Escuchen, ella tiene una visión de cómo llegar a Dios. Según su visión, ella no necesita a Jesucristo, ella puede ir directamente con el Padre. ¿Y cuántas personas hoy en día no tienen su propia visión de cómo seguir a Cristo, de cómo llevar el Evangelio? Son muchos los que tienen su propia forma de servir y adorar a Dios, y ellos no quieren sujetarse a la forma, a la manera como Dios establece en su palabra. Dios nos ha dejado la palabra, es para que usted y yo tengamos una idea bastante clara de las cosas que agradan a Dios, las que no le agradan, y cómo servir y cómo seguir a Dios. Pero cuando nosotros establecemos nuestro propio camino, creamos nuestra propia ideología y creemos que esa es la correcta. Es así que han surgido miles de religiones. ¿Y cómo surgieron? Porque hubieron una persona que dijo, este es el camino como se llega a Dios, de esta forma es como se sirve a Dios, de esta forma es como se conoce a Dios, de esta forma es como se tiene una relación con Dios. Y entonces cada quien estableció su manera, su forma, su camino, y entonces encontramos testigos de Jehová, adventistas, mormones, y pare de contar. Muchos caminos. Pero entonces volvemos a Jesús cuando dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y ella dice que ha hablado con ángeles, esta señora. Y hubo un hombre que dijo que él habló con el ángel Moroni, y Moroni le reveló las tablas de la palabra, y entonces él escribió otra Biblia. Entonces, la palabra misma nos dice, si un ángel del cielo viene y les presenta otro evangelio diferente al cual nosotros hemos anunciado, sea anatema. Eso lo dice la palabra. Estas personas se han dejado engañar. ¿Por qué? Porque toda planta que no plantó el Padre Celestial es desarraigada. ¿Qué hacemos nosotros? Yo salí frustrado de esa conversación, porque casi siempre que una persona me da la oportunidad de hablarle de Cristo, yo me siento con esa libertad, y los versículos fluyen, y todo fluye. Pero en esta persona yo conseguí una pared, y no pude traspasar esa pared. Presenté a Jesucristo, le dije, es necesario que usted reciba a Jesús, porque si usted no recibe a Jesús, allá arriba no la van a recibir. Y traté de decirlo, pero no, la señora lo que yo dije, creo que le entraba por aquí y salía por el otro. Pero de verdad no me prestó ninguna atención. A la final, cuando voy en el carro, pensando en la palabra que tenía que traer este día, recuerdo el versículo que dice, dejadlo, son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Escuchen, porque nosotros quisiésemos que aquellos que podemos llevarle la palabra sean salvos. Pero cuando esas personas ya tienen como su camino, parece que nosotros no podemos presentar a Jesús, que es el verdadero camino. ¿Y saben cómo debemos salir nosotros? Confiando en esa palabra que dice, déjalo, son ciegos, guías de ciego, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. En esa palabra fue que hallé consuelo, porque venía en el carro, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué? Venía ya casi discutiendo con el Señor, porque me sentí que no había hecho nada. Pero así usted y yo, cuando presentemos el Evangelio, vamos a conseguir personas que ya tienen como su camino. Y aunque usted quiera mostrarles el camino, ellos no van a aceptar. Pero mi deber es presentar a Jesús. ¿Sabe qué le dije yo a la señora? Esta conversación está siendo grabada. Y está siendo grabada en el reino de los cielos, porque cuando usted llegue allá, la próxima vez que parta de esta tierra, según usted que se ha muerto 3 veces, la próxima vez
Si usted llega sin Jesús, a usted no la van a recibir. Y le van a decir, apartado de mí. Y le van a mandar a un lugar donde usted tal vez no va a querer estar, pero va a tener que estar. Entonces, lo que quiero enfocar es esto. Todas esas personas que han creado un camino, ellos son lo que dice la palabra. Son ciegos guiando a ciegos. Imaginemos por un momento, vemos a una persona ciega y necesitamos ir a un lugar. ¿Será que llegamos, oye, llévame a tal parte? O súbete en el carro, dime por dónde. ¿Será que le decimos a un ciego, súbete en el carro, dime por dónde, cruzo aquí, derecho, sí, recto, izquierda, derecha? ¿Sabe qué? La Biblia dice así: al ciego no lo pongas a repartir pan. Al ciego no le des el pan para que reparta a los demás. Hoy hicimos o tuvimos la cena, y si hubiese un ciego en la congregación, ustedes pueden estar seguros que yo no hubiese llamado a ese ciego, hermano, tome la cesta del pan y vaya a repartir en los asientos. ¿Por qué? Porque puede tropezar, está ciego. Y si él tropieza, hasta se cae, qué sé yo, puede pasar un desastre. El Señor dice así: no quiero que el ciego reparta pan. Pero hay muchos ciegos que hay otro Señor que no es el Señor y Dios, sino que es el príncipe de este mundo, que quiere que esos ciegos anden por ahí repartiendo pan y guiando a las personas. Y encontramos que se cumple la palabra de Jesús: los ciegos guían a los ciegos. Y por eso usted consigue que determinada denominación, religión, que es falsa, está llena de gente. Y cada día que se reúnen, la gente llega por montones. Y usted dirá, ¿y aquí nuestra congregación por qué tan pequeña, Señor? Si aquí está la luz de Cristo. Si aquí está la luz verdadera que alumbra a todo hombre, la cual vino al mundo. ¿Sabe por qué? Porque allá, en esas falsas religiones, en esas falsas denominaciones, congregaciones, hay ciegos que se congregan, y los ciegos buscan a los ciegos, pero los enseña a otro ciego. ¿Y hacia dónde los dirige? Dice que caerán en el hoyo. O sea, van a la profundidad. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿A qué nos llama el Señor? El Señor nos llama a orar por esas personas. Dice la palabra así: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, tenemos que ir. ¿Dónde está el problema? ¿En los ciegos? No. El problema no está en ellos. El problema está en que el Dios de este siglo los cegó. Les puso una venda en los ojos. Entonces, si el Dios de este siglo los tiene en esa condición, ¿cuál es nuestro deber o qué podemos hacer? Orar a Dios para que sea el Señor quien quite la venda en el momento que la luz de Cristo se está presentando para esa vida. Ayer cuando salía pensaba en estas cosas y dije, Señor, no todo el que escucha tu voz la quiere escuchar, ni todo el que se le presenta la luz la quiere ver, porque ya ellos consiguieron otra luz y consiguieron esa luz del enemigo, consiguieron el camino del enemigo, consiguieron el camino de la paz. Me dice esta señora estas palabras, escuche, porque parece que muchas personas lo dicen también. Muchas personas no saben para qué vienen a la tierra. Y ella dice así: todos venimos aquí a ser felices. ¿Usted cree que eso es verdad? No. Todos venimos y nacimos para ser felices. Es más, los hijos de Dios, ¿no dice la Biblia? Que nacieron para ser felices, porque Jesucristo hubiese dicho: en el mundo tendréis felicidad, confiad, yo te la voy a dar. ¿Y qué dijo? En el mundo tendréis aflicción,
Y la aflicción nos da algo así como que dolor, como angustia, desesperación, falta, necesidad, problema. Eso es. Y muchas personas no entienden qué es la felicidad. Y para ellos la felicidad es un estado de relajación, de que todo está bien. Es algo así como un drogadicto cuando se mete esa cosa que los pone a volar. Eso es la felicidad. Pregúntele a un adicto cómo se siente cuando consume esa droga. Y tal vez le va a decir que se siente pleno. Y eso lo considera felicidad. Para muchos la felicidad es tener todas las cosas que tienen y hacer todas las cosas que quieren. Pero, ¿sabe qué? Alguien escribió y dijo así: yo entendí que la felicidad es todas aquellas cosas que nos suceden en la vida. Problemas, angustia, muerte y las cosas buenas y las cosas malas, todo se une y eso forma lo que nosotros podríamos denominar felicidad. Aceptar que así como vienen cosas buenas para nuestras vidas, vienen cosas malas, porque la misma palabra nos lo enseña. Volvamos al punto de los versículos que hemos leído. Se acercan esos fariseos y están muy ofendidos. Y el Señor dice así: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ellos enseñan como doctrina los mandamientos de hombres. Ahora escuche esta parte. Toda doctrina de hombre, por muy buena que sea, por muy buenos propósitos que tengamos, siempre de una u otra forma va a contradecir la palabra de Dios. Usted puede decir: hermanos, cuando llegue a la congregación yo quiero que todos se tiren de rodillas mínimo 15 minutos. Y esto va a ser doctrina de nuestra congregación. Todos al llegar no hable con nadie, comience a hablar con Dios 15 minutos, después que se levante, sí, si puede saludar a alguno. Pero lo primero que va a hacer como doctrina es que va a llegar aquí y va a arrodillarse. Y después podemos añadirle: hermano, cuando estemos orando, clame. Y entonces, pero clame con voz fuerte. Imaginemos que todos estamos aquí clamando con voz fuerte. Y todos gritamos. Y porque consideramos que la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. Y entonces yo he sido una doctrina que cuando usted se arrodille, tiene que clamar. Escuche, usted no puede clamar así, sin decir nada. Usted clama es cuando alza la voz. Y clamar es cuando alguien se está hundiendo y clama como Pedro: Señor, sálvame que perezco. Clamar. Está el barco moviéndose y todos dicen que los discípulos clamaron: Señor, sálvanos que perecemos. O sea, en voz fuerte. Ahora bien, esos son normas o cosas que se hacen en diferentes congregaciones. Tenemos congregaciones en este tiempo que enseñan que cuando se va a practicar la cena del Señor, antes tenemos que lavarnos los pies todos. Y tienen ahí sus instrumentos y le quitan los zapatos a los hermanos y le lavan los pies, y después ese hermano le quita los zapatos al otro y le lava los pies, porque eso lo hizo Jesús. Nosotros que tenemos que hacerlo, porque Él dijo que así como Él había hecho, quisiese que nos lavásemos los pies los unos a los otros. ¿Y sabe qué? Cuando Jesús habla de lavarse los pies, no es que nos quitemos los zapatos, sino que nos está dando a entender que así como a ellos se les ensuciaban los pies unos a otros, cuando cometemos falta, lavarnos los pies es reconocer nuestra falta. Y cuando usted pide perdón, se está lavando los pies. Y cuando usted perdona, está lavando los pies. Y cuando nosotros tenemos cualquier situación en la cual haya una enemistad y resolvemos, estamos lavándonos los pies. Cuando usted está escuchando la palabra y el Señor le está redarguyendo de pecado, de justicia o de juicio, el Señor está lavando sus pies y nos está lavando los pies a nosotros. Él nos está lavando cada vez que nos redarguye. Amén. Gloria a Dios. Entonces Él dice: este pueblo me honra, pero enseñan como mandamiento doctrinas de hombres. ¿Cuál fue el problema que se presentó?
que dice la palabra, Jesús les dice hacia ellos: ustedes han invalidado también la ley de Dios, la palabra, por sus tradiciones, por sus mandamientos, por sus doctrinas. ¿Qué es invalidar? Invalidar es quitar un miembro del cuerpo a una persona, quitarle varios miembros. Si alguien me quitase los brazos, me hiciese inválido de mis brazos. Si le quitan las piernas, queda inválido de caminar. Si le quitan un ojo, es inválido de una parte de sus ojos. Y si le quitan los dos, como a Sansón, pues quedó inválido de sus ojos. O sea, quedó sin una parte esencial de su cuerpo. Cuando usted y yo creamos doctrinas de hombre, o cuando los hombres crean sus doctrinas de hombre y la insertan en la palabra para vivir la palabra o la vida del evangelio, ellos le cortan algo al evangelio, le cortan algo a la palabra de Dios. Las doctrinas de hombre siempre van a cortar un miembro del cuerpo de la palabra de Dios. Cuando hablo de un miembro, es un miembro, un ojo, una oreja, la lengua, los dientes, qué sé yo. Eso es invalidar. Crear doctrinas de hombre es invalidar la palabra de Dios. Y lo hicieron los ancianos de Israel. Pero ¿saben qué es triste? Que 2025, 2000 y tantos años después de la creación de la iglesia, en este tiempo se han creado muchas doctrinas de hombre que están invalidando la palabra de Dios y hace que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, le falte un pie y camine así. ¿Cómo camina la iglesia? Está caminando a saltico o con una muleta o punto y coma. O sea, le han quitado tantas cosas a la palabra de Dios que la iglesia de Jesucristo, el cuerpo, no está caminando íntegro, sino que camina con partes del cuerpo que le faltan. Y así conseguimos congregaciones donde faltan los ojos, congregaciones donde faltan oídos, congregaciones donde faltan dientes y muelas. ¿Cómo está esa congregación? Vamos. Trabaja mi amada, ¿han visto esa viejita? Esa viejita que a veces no tiene su... Hay congregaciones así. Han metido una doctrina de hombre y con la doctrina de hombre algún miembro del cuerpo, de la palabra, fue extirpado, fue cortado, por lo cual está caminando deficiente, no como el cuerpo de Cristo, sino con partes que le han sido mutiladas. Dice el Señor, Dios dijo en su palabra: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga padre o madre morirá irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Dice: y ustedes así han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Las tradiciones cortan miembros al mandamiento, le cortan partes al mandamiento. Ahora bien, ¿qué pasa con la Iglesia de Dios 2025? Que no tenemos las tradiciones de los ancianos. Pero ¿saben qué queremos cumplir hoy? Muchos queremos cumplir las tradiciones de los padres de la Iglesia. No, que el fundador de nuestra denominación dijo que todos teníamos que tener corbata roja y camisa azul, y las mujeres falda azul, uniforme. Y así es que tienen que venir a la congregación. El creador de nuestra denominación enseñó que hay que lavarse los pies. El creador de nuestra organización nos enseñó que todas las mujeres tienen que cargar velo y falda hasta el tobillo. Se le acepta 10 dedos después de la rodilla, en su defecto. Y el creador de nuestra denominación dijo que todos tienen que quitarse la barba. Por eso yo me afeité también. Entonces, cada quien quiere seguir la tradición del fundador, del que creó la organización. Y entonces las normas de los que crearon la organización a veces
fueron normas que no estaban totalmente apegadas a la palabra, sino apegadas al corazón de la persona con sus buenas intenciones que quería servir a Dios. Escuchen, en el pueblo de Dios, yo puedo decir así, tenemos un corazón noble y queremos hacer lo bueno y lo mejor para Dios. Y queriendo nosotros hacer estas cosas, hemos puesto cargas sobre la iglesia que el Señor no las puso. Queriendo nosotros hacer estas cosas, hemos practicado el fariseísmo, porque el Señor le dice a los fariseos: ustedes ponen carga pesada sobre los hombros de los hombres y ustedes ni con un dedo las quieren mover. Eso hacen nuestras tradiciones, eso hacen nuestras, es decir, cuando nosotros queremos imponer nuestras normas, nuestra forma de vida a la congregación, y no dejamos que sea Dios con su palabra quien vaya moldeando la vida de cada uno de los que forman parte del cuerpo de Cristo. Yo le voy a decir algo, preste atención. Si usted va a hacer un vaso para tomar agua de barro, la forma que le da es que tiene que tener esta forma, la forma de un vaso. Pero si usted va a hacer una olla, usted no le va a dar la forma del vaso. Si usted va a hacer un tenedor, no le va a dar la forma de la olla. Si necesita una cucharilla, usted no le va a dar la forma de un tenedor, porque usted necesita para la sopa. ¿Qué quiero decir con esto? Preste atención, que Dios a cada uno de nosotros en particular no nos va a tratar igual, ni nos va a moldear igual, porque cada uno de nosotros no vamos a hacer la misma función dentro del cuerpo de Cristo, por lo cual el Señor a cada uno va a ir trabajándolo particularmente para lo que Él quiere que haga. Por eso vemos cuando se manifiestan los dones, que dice que el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular y da como Él quiere. A unos les da un don, a otros les da un talento, a otros les da un ministerio, pero no a todos les da lo mismo. Y si alguien recibió un ministerio, no se le puede formar para un don. Si alguien recibió un don, no se le puede formar para un talento. Si alguien recibió un talento, o sea, según lo que cada quien recibe, el Señor va a trabajar. Volviendo al punto, lo que Dios no plantó es desarraigado. Dejadlo, dijo Jesús, son ciegos, guías de ciegos. ¿Qué hacemos nosotros con todos esos ciegos? Oramos por ellos para que la luz del Evangelio de Cristo se revele a su vida. Pedimos al Señor la oportunidad que cuando podamos hablar, dejemos una palabra que marque el corazón. Yo ayer salí preocupado porque salí pensando, no dejé una palabra que marque el corazón de esta vida. Y eso de verdad me preocupa, porque cuando estoy conversando con alguien, yo quiero decirle no muchas cosas, que quisiera hablar y hablar, pero no, quiero decirle algo que esté ahí, y que el Espíritu Santo lo utilice como un martillo en su mente, y esté todo el tiempo, paca, o sea, una sola palabra, algo, o una frase, que esa frase comienza a marcar ese corazón. El Señor dice, esas plantas no las he plantado yo. Tenemos la parábola de la cizaña. Dice que en el capítulo 13, si quieren lo buscáis de Mateo, para que leamos un poquito ahí de la parábola de la cizaña, capítulo 13, versículo 24. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre, capítulo 13, versículo 24. Es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Qué sembró Dios? Buena semilla. ¿Qué nos sembró Dios en la iglesia? Buena semilla, la palabra. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Escuchen, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro, lo uno y lo otro, hasta la siega.
y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarle manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Escuchen, lo que no plantó mi Padre Celestial, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, dice Jesús. Pero aquí dice que el Señor plantó buena semilla, pero vino el enemigo y plantó cizaña. Dios siembra, amén, la palabra del sembrador, pero el enemigo también quiere sembrar. Y quiere sembrar no en cualquier parte, el enemigo quiere sembrar donde Dios sembró buena semilla, ese terreno, esa buena tierra que tiene la semilla, es ahí donde el enemigo quiere plantar la cizaña. Y la cizaña dice que es desarraigada, es quemada. Esa cizaña va a ser atada en manojo, pero no en cualquier tiempo, en el tiempo de la siega, al fin de todo. Al fin, cuando llegue el final de todas las cosas, o cuando llegue el final de nuestra vida, se separará la cizaña del trigo. Y capítulo 3 de 1 Corintios dice así: vea cada quien cómo está edificando su vida en Cristo. Y lo que usted está construyendo de su vida en Cristo, ¿qué materiales está utilizando? Heno, hojarasca, madera, o está edificando con oro, plata, piedras preciosas. Y dice el escritor así: llegará un momento que todas las cosas que usted está haciendo en Cristo van a ser probadas con fuego. Y lo que resiste el fuego permanecerá. Y lo que no resiste el fuego se quemará. ¿Qué se va a quemar? Se va a quemar la cizaña. Se va a quemar lo que Dios nos plantó. Lo que Dios plantó es hierro, piedras preciosas, oro. Lo que Dios plantó resiste el oro. Pero lo que plantó el enemigo en la congregación o en la vida de la iglesia, eso va a ser desarraigado, se quemará. Entonces dice la Biblia: un enemigo ha sembrado cizaña donde está el trigo. Vamos a ver algunas cosas que se están sembrando en la congregación. Algunas falsas doctrinas o algunas doctrinas que se enseñan que son doctrinas de hombres, pero dicen, no, estas son doctrinas para la iglesia. Estas son doctrinas que Dios dejó para el cuerpo de Cristo y todos debemos practicarlas. Y entonces tenemos gran confusión. Por ejemplo, una doctrina que se enseña es el diezmo. Se enseña el diezmo como doctrina. Y dice, ustedes enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Pero cuando usted y yo vamos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, que comienza en Mateo, termina en Apocalipsis, no tenemos un versículo para apoyarnos y decir, aquí dice que tienes que diezmar. No dice. Pero si nos vamos al Antiguo Testamento, sí tenemos bastantes versículos. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir y corregir, instruir en justicia. Las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Bueno, pero es que en toda la ley hay muchas cosas, no solamente el diezmo. En la ley dice que se pueden tener 2 esposas, 3, 4 concubinas y 5. ¿Por qué si aceptamos el diezmo en la iglesia no aceptamos que los hombres tengan 4 esposas y unas 3 concubinas o 5? Aceptamos una cosa porque nos conviene el bolsillo, ¿verdad? Y otras cosas no las aceptamos. ¿Por qué no aceptamos tantas cosas que en la ley se escribieron, pero que acá en la gracia no las hacemos? Y todavía las sigue practicando Israel, el pueblo de Israel. Entonces, cuando hablamos del diezmo, hay muchas congregaciones donde se enseña como doctrina infalible de la palabra de Dios el diezmo, y dicen así: si tú no diezmas estás en pecado, si tú no diezmas no puedes tomar la cena, si tú no diezmas no te podemos bautizar, si tú no diezmas, y mire, tienen tantas penas para los que no diezman. Entonces, pero ¿en qué se apoyan? Porque en el Nuevo Testamento no tenemos ese apoyo. En la parte económica, mis hermanos, decimos también con respecto al diezmo, muchos líderes dicen así: yo soy el pastor y yo soy el único que debo recibir todos los diezmos porque eso el Señor me lo da a mí. Hay congregaciones que todos los diezmos son para el pastor.
Hay congregaciones, en su mayoría, que le dan un sueldo pastoral. Hay congregaciones que no se le da sueldo pastoral y a veces no quieren darle nada tampoco, porque ellos dicen que ese dinero es de la iglesia. Hay congregaciones donde el tesorero dice cómo se administra el dinero de la iglesia, y mire, es tanto así que ellos invierten en cuestiones de negocio con la plata de la iglesia, porque ellos dicen que van a multiplicar esa ofrenda. Ahora la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué se multiplica tanto el dinero en una congregación? ¿Cuál es el propósito de tener mucho dinero en una congregación? Cuando usted y yo vamos al libro de los Hechos y cuando avanzamos en la palabra, encontramos que siempre el dinero fue algo que no se estabilizó en ninguna congregación, sino que era algo que llegaba a la congregación y donde había la necesidad, allá llegaba el dinero de los miembros de la congregación. Vaya usted a congregaciones grandes, mega iglesias de 10,000, 5,000 personas y pregunte si a los que están pasando hambre los tienen ahí en una lista para que semanalmente se les entregue una bolsita con comida, una funda con comida. No, porque la congregación tiene que robustecerse económicamente, tiene que ser grande económicamente. Pero el principio bíblico es que el dinero llegaba a la congregación y de la congregación a la necesidad. Tuvieron una discusión y dijeron, mira, las viudas de esto sí le dan y las viudas de aquello no les dan. Y entonces Pedro, oye, pero es que yo estoy orando, yo estoy buscando ahí qué es lo que le voy a traer este domingo para predicarles, para hablarle la palabra. Vamos a hacer una cosa, tráigame unos diáconos, vamos a escoger unas personas aquí y que ellos se encarguen de estar pendientes de dónde está la necesidad para que lo que llega acá se distribuya equitativamente de tal forma que no haya necesidad. Ese es un principio del dinero, pero ese principio llévelo a las congregaciones y ¿qué le van a decir? Hermano, por favor, con ese tema para otro lado. Eso no es así. Aquí tenemos que tener una cuenta de nuestra congregación y aquí tenemos que tener y cuando salga el último teclado, ese es el que necesitamos nosotros. Y cuando salga el último sonido, ese es el que necesitamos nosotros. Y se necesitan tantas cosas materiales, pero las necesidades de los demás, de la viuda, del huérfano, del necesitado, del hambriento, del menesteroso, del que está pasando hambre, del que está comiéndose un cable, ni pendiente. Entonces, ¿es doctrina? ¿Cuál es la verdadera doctrina del dinero en la iglesia, en la congregación? ¿La que se enseña o la que enseña la palabra? La que enseña la palabra no cuadra en las congregaciones de este tiempo. Mire otras cosas que no plantó el Señor, pero que se están plantando. Se le niega el bautismo a las personas por diferentes causas. Se le dice, si tú no cumples con recibir tantas clases, no te podemos bautizar. Si no das testimonio ante la iglesia, ante las personas de la comunidad, no te podemos bautizar. Si no te has casado y me traes aquí el documento, no te puedo bautizar. ¿Dónde dice eso? Busquémoslo en la palabra, porque si lo enseñamos, busquemos la palabra. ¿Pero qué enseñaron los padres de la iglesia? Que las personas tienen que traer un documento firmado por allá, por la notaría y no sé qué, donde están casados, ay, sí lo puedo bautizar. Eso lo enseñaron los padres de la iglesia, pero eso no lo enseñó la Biblia. ¿Ves cómo se plantaron muchas cosas que no las plantó Dios, no las plantó Jesucristo, no las plantaron los apóstoles, no las plantó el Espíritu Santo, pero en nuestras congregaciones son doctrina, magna, sagrada, y debemos cumplir, acatar y llevar. Lo que no plantó el Señor, mis hermanos, es y va a ser desarraigado. Amén. ¿Sabe qué? Congregaciones que todavía en este tiempo están pendientes de la vestimenta masculina o femenina y quieren, según el gusto de los líderes, imponer cierta vestimenta en la congregación. Cosas que no plantó nuestro Señor Jesucristo. No las plantó en su palabra, no las dijeron los apóstoles. Por ejemplo, los retiros. ¿Dónde están los retiros en la palabra? Y se retiraron 15 días, vamos al retiro. No, vamos a un encuentro. Bueno, ya fuimos al encuentro, ahora vamos al reencuentro. Y vamos al tercer encuentro. ¿Y con quién se encuentra? Porque si son encuentros, ¿con quién se encuentran? ¿A quién necesitan encontrar? Porque si una persona necesita viajar
8 horas para meterse en una montaña, estar en una casa ya retirada, para encontrarse con Dios. ¿A quién consiguió cuando llegó a Cristo? ¿A quién consiguió el día que dijo, Señor Jesús, te acepto como mi Señor, Dios y Salvador? Pido perdón por mis pecados. Quiero ser tu hijo, recíbeme. ¿Con quién se encontró ese día? ¿A quién necesita encontrar después? Entonces eso de los encuentros ya son doctrina en muchas congregaciones. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial es desarraigada. Eso se va a quemar. Las liberaciones. No, necesitas liberación. Y para la liberación necesitamos que entre en ayuno ya. Y después de los ayunos vamos a hacer tal cosa. Y hace un ritualismo para garantizarle a una persona que va a ser liberada. Ayer me dijo la señora estas palabras. Cuando ella tenía 10, cuando tenía 10 años, le hicieron un exorcismo. Trajeron un cura, porque como ella se la pasaba viendo cosas, entonces el cura le hizo un exorcismo. Y yo le dije, eso no se fue, señora. Me dijo, no se fue. El exorcismo me dijo, sí se calmó, pero no se fue, dijo ella. Yo le dije, no, es que no se va a ir. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no echa fuera diablo. Y Satanás no va a echar fuera a Satanás. Y lo que está en usted se va a ir en el momento que entre el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo a su vida. Ese va a tener que desalojar. Mientras tanto, no se va a ir. Tal vez se calme, pero no se irá. Pero ya la señora se acostumbró a esa vida de ver cosas sobrenaturales. Pero como le dije a ella, diablo no echa fuera diablo. Ahora bien, para ir combinando con esto, muchas personas dicen, tú no tienes el Espíritu Santo si no hablas lengua. Eso es doctrina. Enseñan como doctrina mandamientos de hombre. ¿Y cuántas congregaciones? Muchos están frustrados porque no hablan lengua. Porque todos hablan lengua y se parecen a mí. Cuando estaba en la congregación donde yo nací, yo miraba de derecha, miraba a izquierda, miraba al frente y todo el mundo hablaba lengua. Y yo, bueno, Señor, cuando tú quieras hablar en lengua, decía yo, y oraba y me tiraba de rodillas, hasta ayuné para hablar en lengua, pero no hablé en lengua. Gloria a Dios, pero sí sé que tengo el Espíritu Santo. Sí sé y estoy completamente convencido y seguro de que el Espíritu Santo está en mí. Amén. ¿Por qué? Porque no se trata de hablar en lengua, se trata de recibir a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios, como nuestro Salvador, pedir perdón. Y en ese momento se produce el nuevo nacimiento, y con el nuevo nacimiento el Espíritu Santo comienza a morar en nuestras vidas. Ahora bien, existen muchas doctrinas de hombres que están infiltradas en la iglesia. Entre esas doctrinas tenemos la visión de los 12. ¿En cuál parte del Nuevo Testamento Jesucristo dijo, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y enseñen esta visión de los 12 para que la iglesia crezca? ¿Dónde lo dijeron los apóstoles? ¿Será que Pedro dijo, no, yo me voy a buscar mis 12? Porque Jesucristo tuvo 12 y yo que soy más salido de todo, tengo que tener mis 12 también. ¿Dónde están los 12 de Pedro? Y los 12 de Pablo, y los 12 de Juan, y los 12 de Andrés, de Jacobo, y ninguno de ellos tuvo sus 12. Pero hay unas congregaciones que dicen, esto es doctrina, y son mandamientos de hombre. Entonces todo mandamiento de hombre, por bueno que sea, siempre va a mutilar una parte del mandamiento de Dios, le va a cortar algo. ¿Qué debemos hacer entonces? Dejar los mandamientos de hombre, olvidarnos de los mandamientos de los padres de la iglesia, porque tuvieron tal vez muchas buenas intenciones, pero también muchos errores. Escuchen, la iglesia o el evangelio de Jesucristo llegó a Latinoamérica con oscurantismo y metieron muchas cosas y enseñaron muchas cosas que en verdad no las enseña la palabra. Y con el tiempo es que la iglesia ha ido desprendiéndose y reconociendo. ¿Sabe qué está pasando hoy en este tiempo? Que muchas personas, a medida que han ido estudiando la palabra, se van dando cuenta de que todo aquello que ellos consideraban que era una doctrina de Dios, simplemente terminó siendo un mandamiento de hombre. Y Jesús dijo,
Los que van siguiendo mandamientos de hombres son ciegos, pero los que están enseñando mandamientos de hombres son ciegos también, y ellos están guiando a otros ciegos, y lamentablemente los llevan a una destrucción. Gloria a Dios. En la visión de los 12 se crea mucha dependencia, mis hermanos. Dependencia por el líder, dependencia del apóstol, dependencia de otras personas, y olvidamos que nosotros tenemos dependencia de Dios. Amén. Usted más que a mí necesita a Dios. Amén, así es. Todos, más que cualquier otra persona, aunque nuestra esposa o el esposo o el hermano o el amigo, más necesitamos a Dios. Y nuestra dependencia siempre tiene que decir: yo dependo de Dios, mi dependencia es de Dios. Pero la visión de los 12 crea apostolatría y liderlatría. No, mi líder, y mi líder ora así, y mi líder reprende así, y mi líder predica así, y mi líder. Y creamos una cuestión como que estamos aferrados al líder, y el Señor quiere que nos aferremos y nos agarremos a Dios de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, si vemos que hay muchas cosas que están haciendo los hombres que van en contra de la palabra de Dios. ¿Ha escuchado usted la frase: pare de sufrir? Pare de sufrir. Vino del Brasil. Y muchas personas dicen: no, yo necesito parar de sufrir. Y no sé de dónde se inventaron esto. Entonces dijeron: bueno, vamos a agarrar un grupo de gente de la sociedad, los que están sufriendo, inventemos una frase: pare de sufrir, venga a Jesucristo, Jesucristo. Compre el trapo bendito. Entonces, aquí tenemos el agua bendita, El trapo bendito. y el trapo bendito, y el aceite bendito, y agua traída del Jordán. Usted sabe que el agua del Jordán es una de las más sucias de allá de Israel. Ellos sacan ahí todo de agua, llenan fraquitos, y la venden aquí. Agua bendita. Esta es agua del Jordán. Que no existe. Aquí fue donde se limpió la lepra de la mano. Y bueno, así se inventan tantas cosas para comercializar con la fe. Toda doctrina de hombre son plantas que no plantó el Padre Celestial, y van a ser desarraigadas, van a ser como la cizaña atada en manojo, van a ser quemadas. Las doctrinas de hombres son semejantes al heno, a la hojarasca, o sea, la hoja seca, a la madera. No resisten el fuego. Las doctrinas de hombre, cuando nosotros estamos pasando el momento de tribulación, angustia, y que necesitamos mucho de Dios, hace que nosotros caigamos. La doctrina de Dios nos ayuda a permanecer firmes en lo bueno, en lo malo, en el momento difícil, en la angustia. En cualquier situación nosotros queremos decir: Señor, yo sigo contigo. Estoy mal, pero quiero seguir contigo. Señor, estoy cojeando, pero no me quiero salir del camino. Señor, tengo una frialdad que no me provoca hacer nada para ti, pero no quiero apartarme de ti, quiero seguir contigo. Amén. Esa es la doctrina de Dios. Amén. La de hombre te dice: si te sientes mal, no venga. Cuando te sientas bien, viene. ¿Usted cree que eso va? El tema de la semana pasada: ¿será que necesitamos ser motivados para servir a Dios? Mis hermanos, yo dije la semana pasada, hoy lo repito: el secreto de tener victoria en la vida, de alcanzar lo que usted quiere, no está en hacer lo que usted quiere hacer, está en hacer lo que usted debe hacer. Escuchen, el secreto de que usted tenga victoria no está en hacer lo que quiere, sino en hacer lo que debe. ¿Usted sabe que debe orar? Hágalo. ¿Usted sabe que debe tener comunión con Dios? Tenga comunión. ¿Usted sabe que tiene que leer la Biblia? Hágalo. Es un deber. Y si cumplimos nuestros deberes, tenemos derechos. Muchas personas quieren exigir sus derechos, pero no cumplen sus deberes. Y usted y yo, como hijos de Dios, dice que fuimos comprados a precio de sangre, no para ser unos vagos, para tener deberes. Mi principal deber, tener comunión con Dios. Amén. Y soy llamado a tener comunión con la iglesia. Jesús dijo así orando. Escuche, porque termino con esta oración de Jesús. Padre,
así como tú y yo somos uno, yo quiero que ellos sean uno, para que el mundo conozca que tú estás en mí como yo estoy en ellos, para que el mundo conozca que ellos son hijos de Dios. ¿Cómo conocerá el mundo que usted y yo formamos parte de la iglesia? Cuando nos vean discutiendo como hermanos o cuando vean que nos amamos como hermanos en Cristo. Jesús dijo, yo quiero que ellos sean uno. Guárdalos del mal. Cuando estaba con ellos, yo los guardé. Ahora voy a ti. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre bueno.